Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, a las autoridades presentes, a los amigos de los pueblos originarios también. Me ha reconfortado ver la bandera junto con las otras banderas aquí detrás. Creo que es un símbolo que es necesario que comience a convertirse como está ocurriendo en hechos desde la justicia también, para que ésta se legitime en ese ámbito en que todavía queda mucho camino por recorrer. También quiero hacer llegar mi saludo y mi sentimiento a toda la ciudad de La Plata por las terribles pérdidas que hace semanas tuvieron lugar con las inundaciones, y también requerir esa protección para las víctimas que, sin lugar a dudas, se convierten en un tema prioritario, tanto en cuanto a los hechos como en cuanto al número y la protección de las mismas. Bien, dicho esto, yo estoy aquí porque obviamente creo en que la justicia, para ser tal, tiene que legitimarse día a día con el ejercicio y con la práctica de la misma. Y esa práctica no puede ser ni debe ser, como desgraciadamente ocurre muchas veces, hecha desde la corporación y hacia adentro, sino cada vez más próxima a la sociedad, confundida con la sociedad en el sentido de que es necesario ese conocimiento, ese maridaje entre el pueblo, y que es el titular único de la justicia, porque en su nombre se administra. Los demás o somos usuarios o somos administradores. El juez, fiscal, los abogados, unos son colaboradores, otros administradores, imparten justicia, pero el único titular es el pueblo. Por tanto, es este el que tiene que legitimar día a día el ejercicio de la misma. Creo que el problema, o uno de los problemas principales en cualquier parte del mundo de una justicia, es no solo el apego a la legalidad, sino la independencia. Pero a mí me gustaría hacer una breve reflexión sobre la independencia, no solo respecto de otros poderes, es decir, a la independencia respecto de poderes externos, del Estado. Obviamente creo que esa es fundamental, pero tan importante o más es la independencia respecto de los propios poderes o estructuras de poder corporativo dentro del ámbito de la justicia, porque es en ese ámbito donde se producen los principales problemas. Cuando se dispone del poder de promocionar, de repartir, de establecer las pautas de cómo y quién tiene que hacerlo, se corre el riesgo de ser demasiado sumiso o de interferir en el ejercicio de la función judicial, o, cuando ésta no guste la línea que siga, sancionar indebidamente. Establecer mecanismos de corrección resulta fundamental. Establecer esa democratización en el órgano de gobierno que ahora se plantea, que ya es ley, aunque hoy he conocido que se han planteado algunas cautelares y que han sido admitidas. Bien, ese es el sistema, pero a la larga yo creo que no hay posibilidad diferente de que la constitucionalidad de la medida se ratifique. Y lo digo no por sumarme a la iniciativa ya aprobada del gobierno y de quienes defendemos la reforma, sino porque lo creo firmemente y lo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo.
incluso con publicaciones escritas. Entiendo que en mi país el Consejo del Poder Judicial, aquí el Consejo de la Judicatura, debe ser un órgano en el que los ciudadanos se sientan representados, la elección del mismo, elección directa y universal. Es decir, si los ciudadanos y las ciudadanas estamos preparados para elegir a quienes nos dirigen en la más alta responsabilidad de un país, en la más alta responsabilidad legislativa, y nadie cuestiona porque es la esencia de la democracia, realmente no acabo de entender cómo es posible cuestionar que el órgano de gobierno de los jueces no sea elegido también de forma democrática y universal. Porque si se desconfía del sistema, de ese sistema se está desconfiando de todo el sistema democrático. Es decir, para mí no hay diferencia. Yo me fío menos de un poder corporativo, de un poder oscuro, no transparente, que cuando esa transparencia, que además es absolutamente imprescindible en la función pública, porque el servicio público, la función pública, tiene que ser en aquellos que la titulan el espejo en el que la sociedad se mire. No puede haber trucos, no puede haber cierres, no puede haber designaciones a dedo, no puede haber preferencias, no puede haber una especie de casta que se constituye y se mantiene sucesivamente. Todo eso contraría el sentido auténtico de la justicia, el sentido democrático de la misma y la legitimación permanente a la que hacía referencia de la misma. Son precisamente esas zonas oscuras de las que hay que combatir y las que hay que eliminar. Y esa eliminación se produce, lógicamente, cuando el control del pueblo, de la sociedad, está más próximo. Se cuestiona cada vez más y con razón esquemas de participación política en muchos países y sociedades. Y es así porque la sociedad, que ya es mayor de edad en todos los ámbitos, en todas las democracias, o así debería de ser, quiere participar. Y no son mecanismos que cuesten más. No es cuestión presupuestaria, es cuestión de voluntad política, porque las participaciones ni siquiera tendrían que ser retribuidas. Es decir, es la necesidad de que la política, sea la política judicial, sea la política parlamentaria o ejecutiva, tiene que hacerse de cara al pueblo y con el control y la proximidad del mismo. Eso es lo que yo veo en la base de esta reforma judicial, que ahora mismo está recién salida del horno. Yo no veo trampa, o por lo menos las trampas, si las hubiera, se van a ver claramente. Pero pongamos la oración a la inversa. ¿Por qué se quiere mantener, por algunos, un sistema que claramente no responde a las necesidades de los ciudadanos? Si somos capaces de contestar a esa pregunta, tenemos resuelto el problema. ¿Por qué se quiere una justicia que olvida a los que más precisan de la justicia? Y eso que, ojo, Argentina es ejemplo, viene siendo ejemplo de protección a las víctimas, de enjuiciamiento de los criminales de lesa humanidad, con una fuerza que es meritoria y que constituye ese ejemplo a seguir por otros países, y que realmente es lo que debe ser. Pero precisamente ese desempeño
que está muy bien definido, tiene que generalizarse hacia todos los demás operadores judiciales y en beneficio de todas las demás víctimas, de los ciudadanos y ciudadanas en general. De modo que esa justicia transparente, esa justicia próxima, esa justicia gobernada por el pueblo a través de quienes resulten elegidos, esa justicia cada vez más parte del Estado y menos autárquica como se pretende en lo económico, eso ya es una opinión muy personal, creo que es necesario, y partiendo de esa necesidad se tiene que legitimar. Todos tenemos que participar en ese empeño, y por eso yo saludo a los amigos, a los compañeros y compañeras de Justicia Legítima. Yo no sé si con el carné que tengo yo de argentino, con mi número de carné de identidad, me puedo afiliar a Justicia Legítima, pero como el abogado